por tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque eres fiel, porque eres bueno. Gracias porque tu amor ha sido tan grande, Señor, que tú viniste en Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu protección, por todas las cosas buenas que provienen de ti, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por darnos a conocer tu palabra, por darnos a conocer la historia, Señor, con respecto a los manuscritos, Señor, a lo que tú estipulaste en tu palabra, Señor, para poder llegar, Señor, hasta el fondo de lo que tú quisiste decir en tu corazón, Padre, para con nosotros. Gracias, Señor, por la fidelidad a tu palabra. Gracias. Hoy te pedimos que tú puedas revelarnos esta palabra, Señor, a nuestro corazón. Y declaramos que fructifica al 100%. La recibimos ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos que tenemos la mente de Jesús para poder entender tu palabra, Señor. Que queda claro ese concepto con respecto a tu palabra y a tu voluntad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, tú eres el maestro en este lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues estamos viendo el tema de doctrinas erradas o erróneas. Y vamos para ello a 2 Timoteo, capítulo 2, en el versículo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 15. Usted me dice cuando lo tenga. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora se lo voy a leer en otra traducción que traigo aquí en la Biblia del lenguaje actual. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Esa es la Biblia del lenguaje actual. Muy bien, entendemos que la palabra usar es trazar o es dividir correctamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que corresponde a usted como hijo de Dios? ¿Qué es lo que a ustedes no les corresponde como hijos de Dios? Hay cosas escritas en su palabra, dentro de ello historias bíblicas, tan sencillo como unas historias, a lo mejor donde Dios no nos va a hablar nada, simplemente es una historia, pero trae una corrección a lo mejor para usted. Dice 1 Corintios 10, mire, vamos a 1 Corintios capítulo 10, hablando del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel. Dice en el versículo 6, 1 Corintios 10, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y está hablando de qué ejemplo. ¿De qué ejemplo está hablando? Del pueblo de Israel. Dice el versículo 1 del capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Es decir, estaban hablando del pueblo de Israel que salió de Egipto, ¿verdad? Para cruzar el mar Rojo y posteriormente, ¿qué sucedió? Estuvieron 40 años en el desierto cuando debieron haber estado una semana. ¿Sí o no? ¿Por qué duraron 40 años en el desierto? Dice Hebreos, mire, Hebreos capítulo 2 o capítulo 3, estuvieron más de 40 años en el desierto por una y exclusiva cosa. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón o vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué se apartaron ellos de Dios, del Dios viviente? Salieron de Egipto. Y usted sabe la historia, ¿verdad? No sé si a usted le compró una Biblia ilustrada. A mí de niño mi mamá me compró una Biblia, mi mamita me compró una Biblia ilustrada. Donde venía la historia cuando salían de Egipto, venía la imagen de... Y todavía la tengo, ¿verdad? Todavía tengo la Biblia esa. Y sale la imagen ahí de cuando el mar rojo cruzó el pueblo de Israel, cuando luego vinieron las aguas y los egipcios cayeron. Vienen esas imágenes muy preciosas ahí, imágenes de la salida del pueblo de Israel, pero no decía exactamente por qué ellos duraron 40 años en el desierto, pero en Hebreos capítulo 3 nos dice que no endurezcamos nuestro corazón. Luego dice, corazón malo de incredulidad no debe haber en nosotros, para apartarnos del Dios vivo. Salió el pueblo de Israel, luego Moisés subió al monte Sinaí y regresó al monte Sinaí y encontró el pueblo con un becerro de oro adorándolo. Es decir, estaban adorando a otros dioses. Y eso lo denominó corazón malo de incredulidad y se apartaron del Dios vivo. Sin embargo, dice, versículo 18, o más bien dice, el 13, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. También te lo dice. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Luego dice más adelante, 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, fíjense, a tiempo a la tierra prometida. ¿A causa de qué? El pecado más grande es la incredulidad, ¿saben ustedes? A veces hemos canalizado o catalogado, dándole una, ¿cómo dice? Canalizando los pecados de acuerdo a cierta rama, o dándoles una importancia más a unos y a otros. Sin embargo, realmente el pecado más grande es la incredulidad, no creerle a Dios. Muchas personas dicen, no, pues que pecó fulana persona, o fulano hermano pecó porque adulteró, un ejemplo, engañó a su esposa, y creen que es el pecado más grande, pero el pecado más grande realmente es la incredulidad. Es decir, ver lo que está escrito y no creer. Es más feo, como decir, mire lo que dice Hebreos 6. Eso es lo más feo que puede haber. Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador o recompensador de los que le buscan. Cuando alguien se acerca a Dios, debe creer que existe, que le hay, que está presente. Pero no nada más debe creer eso, sino debe creer que es recompensador. ¿Me entiende? Muchos creen, yo no tengo derecho a recibir de Dios nada. Otros creen, me siento indigno de recibir alguna bendición de parte de Dios. No me siento digno de que Dios me bendiga con la mejor casa de Jalisco, porque sería vanidad. Muchos creen inclusive que es vanidad todo eso. Pero el que se acerca a Dios y cree que Dios no es recompensador es totalmente un incrédulo. Me acerqué a Dios, pero creo que Dios me quiere pobre. Nunca me va a recompensar con una casa, con un carro, o con un buen trabajo, con una buena empresa. Nunca me va a recompensar.
entonces es alguien incrédulo total. Porque Hebreos 11:6 dice, el que se acerca a Dios crea que existe, que es real, pero también que Él es recompensador. No de cosas malas, sino de cosas buenas. Mire, vamos a Santiago. ¿De qué es recompensador? Santiago capítulo 1. ¿De qué recompensa Dios? ¿Me va a recompensar con una enfermedad? ¿Lo va a recompensar a usted con la muerte de un hijo? ¿Lo va a recompensar con un accidente? No, esas no son recompensas de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 27. Voy a practicar ahora que venga la pastora. Es bilingüe la pastora, así es que se va a reír, ¿no? 20, ¿cómo se dice? 27. ¿Cómo se dice? 27 o 27. ¿Cómo? 27. 27. Yes. Así es que voy a practicar ahora que venga la pastora. A ver, es que, ¿en qué quedamos? Perdón. Santiago capítulo 1, versículo 17. Esta es la perfecta voluntad de Dios. Y esto es lo que proviene de Dios. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva. ¿Qué entiende usted por toda buena dádiva? Todo buen regalo, ¿verdad? Toda buena dádiva, todo buen regalo. Si alguien me puede leer en la Nueva Versión Internacional, ahorita se lo agradecería. Toda buena dádiva. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Qué entiende usted don perfecto? También un regalo, ¿no? ¿Desciende de quién? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. ¿Quién es el Padre de las luces? Dios es el Padre de la luz, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero dice, en el cual, o sea, en Dios no hay mudanza. Alguna traducción de usted dice cambio. Mudanza, en la palabra mudanza no es, ¿cómo dice usted? Pero en la de mudanza, en la palabrita anterior, el que no cambia, no hay variación, no hay sombra de variación, en el cual no hay mudanza y sobre variación. La NBI dice, gracias por que me lo vas a instalar pronto en mi celular. Y que no cambia, es un Dios que no cambia como los astros, dice, ni se mueve como las sombras, es un Dios que no cambia. Es decir, todo lo bueno proviene de Dios y Él no va a variar eso. Es que Dios me quiso enfermar a un hijo, no va a variar que Él es bueno, no va a variar que todo lo bueno proviene de Él, todo buen regalo proviene de Dios. Es que Él la otra vez me ocasionó un accidente porque quería que me acercara a Él, no, Él no va a variar. Es que la otra vez Dios me probó con un problema financiero, estuve toda la semana comiendo tortillas con frijolitos, con chile verde y una coca. Qué ricos. Y con queso. Es que Dios, qué prueba, ¿no? Refritos y luego con frijoles meneados. ¿No conocen los frijoles meneados? Sí, ¿verdad? Hermano, sí lo conoce porque es de Sonora. Son frijoles fritos con queso, ¿no? Queso fundido, Cira. Revuelto con queso fundido. Con tortilla de harina, ¿sí o no, mi hermana? ¿Sabe hacer tortilla de harina usted? Sí. Tenemos una sonorense aquí. ¿Sabe hacer tortillas de harina? Yo pongo 2 kilos. Que no más. ¿Sabe una cosa? La pastora Nubia, que viene de Douglas, como al pastor le gustan mucho las tortillas de harina, y la pastora de los Mochis sabe hacer tortillas de harina, y le hizo cuando fue para allá, entonces le encargó 2 kilos para que viniera para acá, pero pues si usted sabe hacer de Sonora, le vamos a encargar unos 2 kilos para mandárselos al pastor, ¿eh? Yo no voy a probar ni una. Qué rico. Y esas no se hallan aquí, hermana. Debería vender. Nosotros le compramos todas. Muy bien. Entonces, Santiago 1:17, todo buen regalo proviene de ¿quién? Que luego dicen, es que Dios me mató un hijo. De repente íbamos en un automóvil, venía un
una persona borracha nos estrelló y mató al niño y a la esposa del hermano. Es que Dios se la quiso llevar. No, Dios no va a variar. Todo buen regalo proviene de Dios. Dios no va a variar. Y así sucesivamente usted encontrará historias y sobre todo son leyendas. Porque una historia es real y una leyenda es ficticia, ¿no? La leyenda del cuento de Blancanieves, ¿es una historia o es una leyenda? Un cuento, una leyenda, no es real. Entonces muchas personas están hablando fábulas cuando se refieren a Dios. Le dicen, es que Dios me envió esto para, esta escasez para probarme. Es que Dios me envió esta enfermedad de mi hijo para probarme. Y no entienden que Santiago 1.13, mire, Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, que es una palabra griega que se traduce como, ahorita se lo voy a decir, creo que aquí la traigo. Cuando alguno es tentado, es una palabra griega, peirazo se llama, esa se traduce como tentar, probar, o tentación o prueba se traduce para que me entienda. ¿Hay alguna traducción? La Nueva Versión Internacional nos dice en este momento. ¿Qué dice? Biblia del oso. Él no tienta a alguno. Muy bien. Ahí no habla de prueba, ¿verdad? Habla de tentación. Entendamos que tentación y prueba regularmente tienen los mismos significados y la misma aplicación. Nueva Versión Internacional. Que nadie al ser tentado diga. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni tampoco tienta a él a nadie. A prueba. Que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba. Porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a nadie. Fíjense qué impresionante. Vemos diversidad de traducciones y nos damos una idea de un panorama general de lo que es Dios. Dios no, cada quien que diga que lo está probando a Dios, Dios no está probando, dice que Él no puede ser tentado por el mal. O sea, al decir que no puede ser tentado por el mal, no, Dios no puede ser tentado a hacer cosas malas, para que me entienda. Es la misma. Es que Dios me envió esta enfermedad para que me acercara más a Él. Fábula. Cuento de Blancanieves. Es más real el de la Caperucita Roja que eso que están diciendo. Biblia, no, así dejemos. Ya bastante nos aportó esa. Que no diga que es probado por Dios, ni diga que es tentado por Dios, dijo la NBI. Cualquiera que diga que es tentado por Dios, no diga que Dios lo está tentando, porque Dios no puede ser tentado a hacer cosas malas, ni Él tienta a nadie, obviamente, con esas cosas malas. Entonces, debemos entender eso. Se murió un hijo, Dios se lo llevó. Fábula. Es más real Caperucita Roja que eso. En una funeraria va, es que Dios se nos adelantó el hermano porque Dios necesitaba una florecita en su jardín. Cuento de Caperucita Roja es más real que esa historieta o esa fábula. Entonces, eso es lo que realmente dice la palabra. Y cuando alguien tienta, cuando Satanás tienta, dicen Lucas, mire, vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Si hay alguien que tienta, se llama el horrible, horripilante, thriller, Satanás. Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado. ¿Está viendo la palabra tentado ahí? ¿Por quién era tentado? Y es la misma palabra griega que se utilizó en Santiago 1.13.
peirazo, también se utilizó la misma. Es decir, llegó Satanás a tentar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿lo tentó con cosas buenas? Sería la pregunta aquí. Bueno, vamos a ver. Dice, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. ¿Será malo que Jesús haya hecho un milagro para convertir una piedra en pan? Un buen... ¿Cómo le llaman aquí? Nosotros le decimos como pan blanco, pues, para que me entienda. Un buen virote, partido por la mitad, le pone mantequilla, lo dora en el comal y al final le pone carne asada arriba. ¿Sería malo preparar un pan de eso para que se lo comiera nuestro Señor Jesús? Ya que de repente no se ve malo. Entonces, ¿por qué dice que es un tentador? ¿Por qué lo estaba tentando Satanás? Hacer algo malo a Jesús. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a traer un reino. Pero su función principal era morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre por la humanidad. Es decir, Él fue tentado a hacer milagros creativos, si bien es cierto los hizo por el poder del Espíritu Santo. Estamos entendiendo esto, ¿eh? Pero no era su ministerio principal eso. El ministerio de Jesús era, dice Hebreos, que era morir en una cruz y ser el sumo sacerdote que presentara la ofrenda de él mismo, de su sangre derramada, presentarla ante de Dios para que justificarnos a nosotros, salvarnos, redimirnos y que hubiera un nuevo nacimiento espiritual en nosotros. Esa era la función principal. Él no fue llamado a hacer milagros, pero los hacía por el poder del Espíritu Santo para demostrar el reino. Pero su función principal era morir en la cruz. Sin embargo, en ese sentido sí era una tentación. Luego, dice más adelante, escrito está, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo al monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad, le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta autoridad o potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Hasta ese momento, el que reinaba, según Hebreos 2.14, era la muerte. Y 1 Corintios 15.26 dice que el que tenía el reinado de la muerte era Satanás, el diablo. Era el que reinaba. ¿Por qué reinaba él? Porque Adán le entregó las llaves del reino en Génesis. Al momento de pecar, Adán le entrega la autoridad de la tierra, que Dios le había entregado a Adán y se la entrega a Satanás. Entonces ese reinado Satanás está reconociendo, pero la manera en que se lo quería entregar a Jesús era que se postrara a Jesús ante Satanás. Entonces, fíjense, lo estaba tentando con cosas buenas o con cosas malas. Cosas malas, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, escrito, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Era algo malo lo que está diciendo Satanás, que iban a venir ángeles a salvar a Jesús si se tiraba del templo, pero que no era nada malo. Así Satanás a muchas personas desafortunadamente les ha dado textos bíblicos. Cuando no están cimentados realmente en el amor de Dios, ni conocen la perfecta voluntad de Dios, es fácil de que alguien quiera estudiar la Biblia y Satanás hable a través de un texto bíblico mal interpretado. ¿Sí o no? Y lo hemos visto. Lo hemos visto. Entonces, era muy práctico decir, escrito está. Eso lo citó, miren lo que citó Satanás. Cuando dijo en la parte del versículo 6, en el 7 y en el 8, perdón, es en el 9. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí, porque escrito está. ¿Quién mencionó esa palabra, Satanás o Jesucristo? Era Satanás hablando. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Salmo 91, 11.
¿Se ha dado cuenta? Estaba citando un texto bíblico. ¿Quién? Satanás, el diablo. Es importante entender eso. Y Jesús le contesta con la misma palabra. ¿Qué era lo que le contesta nuestro Señor Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, versículo 12, dicho está, no tentarás al Señor, tu Dios. Habrá veces que Satanás a lo mejor nos quiere hablar a través de un texto bíblico, mal interpretándolo obviamente. Estamos entendiendo que Satanás habla Biblia pero mal interpretada o mal aplicada, ¿sí o no? Y yo conozco a muchas personas, inclusive del cristianismo, que se han desviado, tomando textos bíblicos y dándole una interpretación a su manera. Ni una escritura de interpretación privada. Todo debe tener su base en relación a lo que el Espíritu Santo ha revelado durante siglos y siglos. No puedo llegar a darle, para que me entienda, de la denominación donde yo venía, malinterpretando textos bíblicos, queriendo ellos ver algo que supuestamente estaba allí, y en su mente ellos creyeron algo diferente a lo que estaba escrito. O sea, se ha dado. Ahora, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque vamos a entrar a los manuscritos. Estamos viendo los manuscritos, estamos viendo el tema de doctrinas erróneas. ¿Qué doctrina vimos el domingo pasado? Vimos el marcionismo. Marción fue un hombre que creó una doctrina y creó un canon del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Este hombre, la doctrina de este hombre se llamaba dualismo. Creen un Dios bueno del Nuevo Testamento que trajo a Jesús, y creen un Dios malo del Antiguo Testamento que destruía, que mataba y enfermaba. Eso fue una herejía del siglo II. ¿Estamos de acuerdo que fue herejía? Y eso, ¿quién lo determinó que fue herejía? Los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, de los primeros apóstoles, determinaron que era una herejía lo que había dicho este hombre llamado Marción. ¿Qué decía Marción? Que Dios del Antiguo Testamento mataba, destruía, enfermaba y era otro Dios. Y el Dios del Nuevo Testamento, el que trajo a Jesús, era un Dios de amor. ¿Cuántos de congregaciones cristianas conoce que creen eso? Infinidad. Infinidad. De otras religiones, ¿a cuántos conoce que creen eso? Infinidad. Tienen un Dios malo y un Dios bueno. Y eso fue una herejía. ¿Quién dictó herejía? No fui yo. Fueron los padres de la iglesia, los descendientes o que fueron instruidos directamente por el apóstol Juan, por Pedro y todos ellos. Entonces, eso es una herejía. Y herejía, entendamos por herejía, algo que está en contra del evangelio o de la palabra de Dios, algo que se opone al evangelio. Eso es herejía. Se escucha feo, no podemos decirle, oye, eres un hereje porque crees que Dios se enferma. No es así. Estamos hablando como alguien que se opone a la doctrina del evangelio de Jesucristo. Y determinaron los padres de la iglesia que era una herejía. Pero sin embargo, en iglesias cristianas se está enseñando. ¿Por qué cree que se está enseñando usted? ¿Por qué se imagina nada más? ¿Por qué se imagina? Porque el mismo espíritu inmundo que estuvo en Marción, determinando eso, por la falta de conocimiento de Marción, es el mismo espíritu inmundo que ahora está influenciando a personas, pastores, líderes, ministros, etcétera, etcétera. ¿Está captando? Entonces es un espíritu inmundo que influencia. A lo mejor no son ellos, porque en su buena voluntad aman a Jesús. En su buena voluntad aman a Dios, son personas buenas, pero influenciados. Por eso queremos hacerlos libres a través de esta serie. Hoy vamos a ver otra doctrina errónea, denominada el montanismo. Pero antes vamos a ver una pequeña introducción a los manuscritos. Ya vimos los primeros 4 evangelios, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los primeros 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 hipnóticos o con un contenido parecido, Mateo, Marcos y Lucas. El más corto de ellos es Marcos. El primero, según los eruditos que se escribió, fue Marcos. Segundo, Mateo, y tercero, Lucas. Lucas y Mateo hay, no recuerdo, 100 y tantos textos bíblicos que no aparecen en Marcos, pero que aparecen en Lucas y en Mateo. Esos textos bíblicos que no aparecen en Marcos y aparecen en Lucas y en Mateo, la mayoría de los eruditos coincide en que
fueron tomados de alguna tradición oral de alguno de los discípulos o discípulo de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y otros de algo que se denominó Fuentes Q, que es un grupo de manuscritos que en la actualidad la verdad no están, no hay copia de ellos, pero la mayoría coinciden que esos extractos de manuscritos andaban circulando en la época de nuestro Señor Jesucristo, y de ellos hubo una referencia para tomar lo que vienen siendo hechos de Jesucristo, predicación de Jesucristo. Esas son las Fuentes Q, y los Logia también son otros pequeños extractos de manuscritos, de los cuales sí hay en la actualidad y se encontraron, y últimamente se los han encontrado por allá en el Medio Oriente, ya sea en Qumran o en otro tipo de lugares, ahí en Egipto, todo ello. Entonces, son 3 evangelios que son casi similares, pero difieren en ciertos textos bíblicos. No recuerdo exactamente el número de textos bíblicos, pero son arriba de 100, creo. Y hablando no tanto de textos bíblicos, sino también de palabras, ¿no? Difieren en cuestión de algunas historias, también no son las mismas. Por consecuencia, el más pequeño de los evangelios es Marcos, y se considera que es el primero de los evangelios. Entonces, en el sentido del apóstol Juan, pues se le atribuye a Juan el Apocalipsis, y realmente es totalmente diferente a Marcos, Mateo y Lucas. Si más adelante vamos a ir a analizar las diferencias que hay entre ellos y por qué se dan esas diferencias. Lucas habla del nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? ¿A quién le preguntó? Pues a la Virgen María, tan sencillo entenderlo. O a los que anduvieron en esa época con Jesús, un poquito antes, pero más bien fue a la Virgen María de donde viene gran parte, lo que es los primeros capítulos de Mateo y de Lucas. Ahora vamos a ver los Hechos de los Apóstoles. Se dice que fue escrito entre el 33, pero más del 33 al 60, entonces se le atribuye realmente es el 60. Del 60 en adelante regularmente se escribieron todos los... y otros dicen que en el 80 se escribió los Hechos de los Apóstoles, en el 80. Entendamos esto, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta el primer escrito que hubo, fueron 30 años, transcurrieron. Unos dicen que 14, otros dicen que 30. Regularmente las fechas no son tan exactas. Lo que sí se conoce que fueron en el primer siglo. La mayoría de los escritos fueron del primer siglo. Pero fechas exactas no lo hay. De antemano difieren unos comentarios con otros, unos eruditos con otros, o unos papirólogos o estudiosos o historiadores difieren en la cuestión de la fecha exacta. Respecto al libro de los Hechos, realmente surge desde el 33 hasta el 60 más o menos, es la historia que abarca el libro de los Hechos. Sin embargo, no había ni un escrito desde que murió Jesús hasta 30 años después, no había nada escrito. ¿Qué era lo que predicaban? ¿Cómo predicaban? Obviamente había, antes de las cartas del apóstol Pablo, había predicación oral, solamente de lo que Jesús le retransmitió a sus discípulos, y ellos retransmitían a los demás. ¿Y qué otra cosa predicaban? Cuando predicaban el Antiguo Testamento, agarraban solamente, muchos agarraban la versión Septuaginta, recuerdan que les comenté, era muy leída en esa época por la iglesia cristiana. Regularmente ellos no agarraban los manuscritos en hebreo, y no tomaban tampoco los Targumín, que eran en arameo. Regularmente agarraban la Septuaginta. Les comenté que más de 300 textos bíblicos que están escritos o citados del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento son y provienen de la Septuaginta griega, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? De 300, hay cuenta, son 300 de la Septuaginta, y 50 nada más vendrían de otro tipo de manuscritos, como son en hebreo o en arameo en un momento dado. Pero la mayoría coincide que vienen de la Septuaginta, es decir, era muy utilizada esa Biblia. Entonces llegamos a los Hechos de los Apóstoles. Obviamente comienza ¿cuándo? En el día de Pentecostés, ¿verdad? Usted sabe que 50 días, después de la muerte de Jesús, llega el Pentecostés, sí, por eso se llama Pente, porque viene de penta, de 5, de 50. Eso sí lo conoce, ¿verdad? Ahí surge la iglesia, el cuerpo de Cristo en Pentecostés. Porque Jesús resucita, reciben a Jesús y viene el Espíritu Santo a confirmar lo que Jesús dijo en todos sus escritos y lo que Él hizo.
vino a confirmar la fe de los creyentes también. Porque sin el Espíritu Santo realmente es difícil creerlo. El hablar en lenguas, el ver un milagro creativo, si no viésemos eso, yo realmente a lo mejor no creyera en Jesús, ¿me entiendes? Si no viera los milagros que Él hace. Entonces llega el Pentecostés, surge la iglesia primitiva. ¿A quién se le atribuye el libro de los Hechos? Se le atribuye a Lucas, que era un compañero de Pablo. Vamos a Filemón capítulo 1. Ahí está un nombre para que no le ande buscando a su hijo más, Filemón. ¿Dónde está Filemón? Está delante de Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo. Creo que me pasé. ¿Dónde está Filemón? Es una sola hoja. Está después de Tito. Timoteo, Tito y nuestro hermano Filemón. Filemón, capítulo único, versículo 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Realmente el 24 dice, antes de ese texto, el 23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Quién era hablando? El apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quién era el compañero de prisiones? Epafras. Marcos, Aristarco, además, y Lucas, mis colaboradores. ¿Estamos de acuerdo que eran colaboradores del apóstol Pablo? Entonces a Lucas se le atribuye el libro de los Hechos. Era un colaborador y compañero del apóstol Pablo. Siempre andaba con el apóstol Pablo y era el que escribía y se le atribuye los hechos de los apóstoles. Él no era hebreo, era simple y sencillamente, creo al parecer, griego. Era este hombre llamado Lucas. Entonces, Colosenses capítulo 4, vamos a ver otro, un poquito más atrás, unas 8 hojas. Colosenses capítulo 4, en el versículo 14. Os saludan, dice el apóstol Pablo, os saluda Lucas, el médico amado. Entonces significa que cuando él mandó la carta a los colosenses, había alguien que los mandaba a saludar, ¿verdad? Quien andaba con el apóstol Pablo era Lucas. Y si se fijan, gran parte del libro de los Hechos narra la historia de Pedro, la historia, creo por ahí aparece, no sé si Pedro y Juan o Santiago o algo así, para ministrar el poder del Espíritu Santo en Hechos capítulo 8. Eran los que ministraban el poder del Espíritu Santo, eran esos los discípulos, y aparece la historia de ellos. Y más adelante aparece la historia del apóstol Pablo, sí recuerda más o menos, si no lea el libro de los Hechos. Entonces, estamos de acuerdo que Lucas era el compañero de Pablo, ¿verdad? Según estos textos bíblicos. Entonces, se le atribuye a este hombre llamado Lucas, compañero del apóstol Pablo. Hay algo muy importante en el libro de los Hechos. De repente está hablando en primera persona y aparece hablando en tercera persona en Hechos 16. Hechos capítulo 16, usted va a encontrar que hay alguien que está hablando en tercera persona. De repente cuando usted está leyendo, muchas veces habla el apóstol Pablo y usted lo lee literalmente que Pablo está hablando, pero en Hechos capítulo 16, en el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ahí no está hablando en primera persona, sino está hablando en tercera persona. Es decir, no está hablando yo fui a Macedonia, sino fuimos. ¿Estamos de acuerdo? Pero usted encontrará en Hechos 26, cuando habla en primera persona, su narración el apóstol Pablo, Hechos 26, 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Quién está hablando? Iba yo, el apóstol Pablo, en primera persona, ¿me entiende? Entonces usted encontrará el libro de los Hechos hablando en primera persona y en tercera persona.
Es decir, en tercera persona diciendo que iban ellos a. Por consecuencia, gran parte de lo que narró el apóstol Pablo también lo escribía Lucas, pero se le atribuye mayormente a Lucas el libro de los Hechos. Muy bien, entonces, en el capítulo 1 de Hechos, vamos a encontrar algo también característico de alguien que ya había escrito una carta más. Hechos capítulo 1, en el primer tratado, Teófilo, otro nombre para su bebé, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Está hablando a Teófilo acerca de un primer tratado, ¿sí o no? O de una primer carta. Eso significa que ya había escrito el libro de Lucas. Y está hablando aquí de otra carta diferente a la de Lucas. Entonces estamos hablando de otro tratado, ¿sí o no? Un primer tratado que había antes de este. Hechos y Lucas se le atribuye a el Lucas, el médico amado. Entonces, ¿qué es lo que narra el libro de los Hechos? Narra la historia de Pedro, de Pablo, de Juan, de Santiago, el hijo de Zebedeo. Eso lo va a encontrar en Hechos del 12, del 1 al 2. En los capítulos primeros se menciona a los 11 discípulos, más el adicionado, que sustituyó ¿a quién? A Judas. Entonces, menciona la historia de la muerte de Esteban. Recuerda que la leímos el domingo pasado. Recuerda todo eso. Entonces menciona algunas historias de los discípulos de Saulo de Tarso, cómo echaba fuera demonios, cómo le sacó un espíritu de adivinación a una mujer, cómo levantó a un leproso, igual del apóstol Pedro, un paralítico, cómo lo levantó en el templo de la Hermosa, etcétera. Todas esas historias nos narra la historia de los Hechos. La epístola a los romanos. En conclusión, la historia de los Hechos nos narra la autoridad y el poder de la iglesia que le delegó Jesucristo y cómo ellos operaron. Y el libro de los Hechos es un libro que no concluyó cuando se culminó de escribir en ese momento, sino el libro de los Hechos es algo permanente, porque actualmente tenemos hechos de discípulos de Jesús que no anduvieron con Jesús, pero que fueron discipulados por otros discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos. ¿Está entendiendo? Es decir, nosotros nos discipulamos con otros y otros se discipularon con otros. Pero debemos operar como operó la iglesia primitiva. ¿Cómo operó? Vea Hechos capítulo 3 para que vea cómo operaron. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Así como usted todos los días a la hora novena también va a orar. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosnas. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir de estos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Y saltando se puso de pie y anduvo. Eso operó con el apóstol Pedro y debe operar con usted también. Es el libro de los Hechos. Usted forma parte del libro de los Hechos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos a ver otro capítulo de los Hechos. Te le digo qué capítulo, a ver, vamos a ver él. Creo que es el 19.
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, etcétera. Y versículo 6, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban. Eso debe suceder en la iglesia actual. Hablar en lenguas y profetizar. ¿Está entendiendo? Y usted va a encontrar eso, que en la actualidad debe cumplirse el libro de los Hechos. Es decir, es el libro de la historia de la iglesia del cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús y continuamos con Hechos 29. Estamos en el capítulo 29 haciendo las obras de Jesús a través del poder de su Espíritu. Libro de los Romanos, escrito en el 58, aproximadamente, y dice que fue escrita probablemente en el 58. Esta carta se le atribuye al apóstol Pablo y otros le atribuyen a Febe. Si gusta leer Romanos 16, vamos a ver. Creo que Febe fue la que... A ver, ¿qué dice Romanos 16? Hablando de Febe. Romanos 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. A esta mujer se le encomendó para que esta carta la trasladase a los romanos. Cuando Pablo la escribió, de Cencrea la llevó a Roma esta mujer llamada Febe. Dice, Pablo fue a Roma 3 años después de escribir esta carta. Obviamente estaba en Cencrea. El escriba posiblemente, el autor fue Pablo, pero el escriba posiblemente haya sido un hombre llamado Tercio. Ahí está otro nombre. En Romanos 16:22. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16:22. ¿Ya lo tiene? Dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién la escribió? ¿Quién fue el autor? Pablo. Y el escriba, Tercio. ¿Está captando? ¿Ya sabía que Tercio había escrito Romanos o no? ¿No lo sabía? Pues ya lo aprendió. Tercio escribió la epístola a los romanos y el autor es Pablo. Obviamente era compañero del apóstol Saulo o Pablo. ¿Cuál fue el objetivo del apóstol Pablo? Escribir esta epístola. Fue dirigida obviamente a los romanos y fue a explicar las doctrinas del evangelio a los gentiles. Él explicaba de una manera sistemática la aplicación universal del evangelio en la epístola de los romanos. Y el apóstol Pablo intenta motivar a la iglesia de Roma a apoyar su posible viaje de misión a España. Es una carta con gran apoyo en las escrituras hebreas, las cuales cita frecuentemente. Evidentemente dice, la congregación de Roma estaba compuesta por gentiles y judíos. Era combinado ahí. Entonces fue dirigida ¿a quién? A los romanos a los hermanos romanos que estaban habitando por ahí entre judíos y gentiles, obviamente, ¿no? Vamos a ver solamente esos dos libros, Hechos y Romanos. Usted va a encontrar en el libro de Romanos capítulo 3 para que se dé una idea más o menos de lo que Pablo escribió. Romanos capítulo 3. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fíjense lo que escribió a los romanos. Eran justificados por... ¿Tenía un costo la salvación? ¿Tenía un costo o no tenía un costo? No, era gratuito. Era gratuita la salvación. Siendo justificados gratuitamente porque por la gracia de Jesús. Pero era mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién justifica? Al que cree y tiene fe en Jesús, simple y sencillamente. Para que sea una idea a quién iba dirigida la carta y por qué les escribía que la salvación era gratuita. Eso significa que no tenías que pagar para irte al cielo. No tenías que pagar. ¿Me está entendiendo? No tiene usted que pagar, ni caminar de rodillas de un lado a otro, ni hacer ayunos exhaustivos para irse al cielo, ni ayudar a la viejita para que cruce la calle. Usted no tiene que pagar, es gratuito. Ni pagar para sacar a alguien del purgatorio, no tiene por qué pagarlo para sacarlo del purgatorio. Se dio cuenta que el purgatorio no existe, ya lo leímos, ya lo vimos, lo analizamos. El purgatorio, ¿de dónde viene? De una filosofía platónica, es todo. Viene de la filosofía de Platón, que la retomó un hombre llamado Agustín, ¿verdad? ¿Recuerdan? Agustín de Hipona la retomó, le puso y la metió en el Evangelio en el siglo V, por ahí en el 500, siglo V, 590 y tantos. El primer Papa Gregorio el Grande instituyó lo que viene siendo la doctrina del purgatorio, que era de la filosofía platónica, tan sencillo como eso. Entonces no tiene usted por qué pagar para que lo saquen del purgatorio y se vaya al cielo, no. La salvación es gratis, no ocupa ni un 5 para alguien ser gratis, para alguien que alguien se vaya al cielo, sino que solamente crea en la sangre derramada de Jesucristo y haga a Jesús el Señor de su vida. Es todo, sencillito. Usted se pregunta, hermano, ¿y todas las misas que le mandé a hacer a mi abuelita? Amigos de internet, de nada sirvió ese dinero. Y hay unas misas un poquito más caritas, no sé cómo le llaman, hermano, las más perpetuas son las más caras todavía. Sí, hay hasta eso que hay rangos. Cobran para todo, ¿no? Muy bien. Entonces, entraron las mentadas llamadas indulgencias. Vende tu terreno, tus casas. Bueno, a lo mejor aquí ya están calmaditos aquí en Jalisco. Están calmaditos aquí en México, pero en Europa diezmaban. Diezmaban en Europa. El diezmo sí es bíblico. El problema es que el diezmo no te salva. Si tú diezmas y pagas un diezmo, no te vas a ir al cielo por el diezmo. El diezmo es como un acto de fe para recibir otros beneficios como es la prosperidad financiera. Usted se va al cielo gratis. Ah, caray. Ni Dios la prueba, menos yo. Ah. Todos sus bienes. Bueno, utilizan por ahí unos textos bíblicos de Jesús dijo, que te despojes de todo, etcétera. Muy bien. Pero Dios no quiere que nos despojemos de todo. Para el Evangelio solamente quiere que demos una parte proporcional, pero ya tiene un efecto para contribuir para que otros sean salvos. En eso se invierten los diezmos. No es para que usted se vaya al cielo. Si usted no diezma, no se va a ir al infierno, ¿me está entendiendo? Ni alguien que quiere diezmar se va a ir al cielo, no, es una mentira. Se van al cielo por creer en Jesucristo nada más. Solamente por la obra redentora de Jesús.
No pues se van a ir por dar o no dar. Entonces empezaron a cobrar por ahí muy buena lana en Europa, tierras, terrenos, iban. Me quedan 5 minutos para la que voy a hablar. Muy bien, entonces ya les voy a hablar, ahora sí, vamos a cerrar con hablarles de la herejía del montanismo. Vamos a agarrar unos 15, 20 minutos en esto. El montanismo fue un movimiento que se produjo en el interior de las comunidades cristianas primitivas, como un esfuerzo para revalidar las realidades neumáticas, es decir, del Espíritu Santo, y escatológicas de los primeros tiempos de la iglesia, es decir, la profecía y la manifestación del Espíritu Santo era la intención de este movimiento montanismo. Este hombre, el origen de este movimiento se puede fijar entre los años 160 y 170 después de Cristo, en un lugar llamado Ardabaú, en Frigia. Un hombre llamado Montano se sintió transportado en un estado de éxtasis, durante los cuales profería advertencias proféticas. Esto es, este movimiento que los padres de la iglesia también denominaron que era una herejía, el montanismo. No está mal la manifestación del Espíritu Santo cuando hablas de Hechos 2, 1 Corintios 14, manifestaciones del Espíritu Santo. Y estamos de acuerdo, y somos nosotros carismáticos, creemos en los carismas, en los dones espirituales, creemos en el hablar en lenguas, creemos en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, este movimiento quiso continuar con los dones espirituales, pero el problema es que se pervirtió en el sentido de lo que hizo. Lo inicia entre el 160 y 170, inicia en Frigia un hombre llamado Montano. En un momento dado dice que él se sintió transportado en un estado de éxtasis, durante los cuales profería advertencias proféticas. Dice, luego se unieron a él 2 mujeres profetisas, Prisca y Maximila. Ellas eran profetisas o eran sacerdotisas de la diosa Diana. Sin embargo, al rato se unieron al montanismo. Comenzaron a profetizar a estas mujeres con Montano. Sus profecías anunciaban el fin inminente del mundo, ordenando a sus fieles que se reunieran en un lugar determinado para esperar allí el descenso de la Jerusalén celestial. ¿A qué o cómo lo podemos aplicar en la actualidad? ¿Ha habido casos de eso? Sí. Ha habido profetas como David Koresh, que allá en Waco, Texas, metió un grupo de personas y los quemó. Otros casos en Europa, otros casos en Estados Unidos, de sectas, donde los ha reunido. Ahí viene el fin del mundo, hermanos, vamos a reunirnos en un lugar. Y al rato, como ya viene Cristo, si ustedes quieren ser elevados con Cristo, hay que darles un poquito de cianuro. Y ahí quedan todos muertos en ese lugar, esa secta. Entonces sí hay sectas en la actualidad hablando del fin del mundo de esa manera. Nosotros creemos en la venida de Jesús, creemos que está próxima, pero yo no lo voy a obligar a usted que se suicide para que se vaya con Dios. Aunque si se suicida se puede ir con Dios. ¿Entienden? Más rápido. Hermano, ya me quiero ir con Dios. A ver, traigan la 440 o la 35. ¿Cuál es la otra? La del 22 de perdida, ¿no? Entonces, o la Luger alemana. Bueno, el caso es que surgió esta secta. Dijo, ellos anunciaban el descenso de la Jerusalén, se reunían en un lugar determinado. Ellos proclamaban eso en esa época. Esta profecía fue acogida rápidamente en distintos lugares y estratos de la sociedad, las cuales se organizaron en comunidades y realizaron una propaganda muy activa entre cristianos y paganos. Viene Cristo, enciérrense en un lugar porque todos nos vamos a ir. Esa era lo que ellos hacían. Dieron mucha exaltación a la profecía, y lo otro fue a la cuestión del Espíritu Santo o las manifestaciones del Espíritu Santo. La escatología
caracterizaba a esta doctrina montanista. Ellos afirmaban que el fin de los tiempos se acercaba, como les comenté ahorita. ¿Qué era lo que tenía esta secta? Ellos prohibían las segundas nupcias a las mujeres que quedaban viudas o viudos. Les prohibían las segundas nupcias. Pero también la negativa a conceder el perdón a un cristiano bautizado. A uno que ya era cristiano bautizado y engañaba a otra persona o le decía algo a otro hermano, ellos prohibían totalmente que les perdonaran. No puedes perdonar al que te robó la gallina, hermano. Hallaste las puras patas cuando fuiste, pero ya estaba en el caldo, pero no lo vas a perdonar. No, ellos eran lo que promovían, la falta de perdón entre hermanos. Ellos eran lo que promovían. La negativa a conceder el perdón en un cristiano bautizado, las segundas nupcias y la penitencia agresiva. Penitencia agresiva significa que usted tiene que sacrificar su cuerpo en ayunos forzados durante mucho tiempo a fin de ser una persona santa y agradable y para poder profetizar. Porque si no era santo y agradable no podía profetizar, era lo que ellos creían. El profetismo o la profecía era lo verdaderamente dominante en esta secta del montanismo. Entonces ellos revivieron básicamente la profecía y decían que provenían de los discípulos o de los apóstoles que profetizaban en la época del apóstol Pablo. Pero la manifestación del Espíritu Santo era de esta manera en ellos. Ellos no eran usados por el Espíritu Santo, pero ellos eran receptáculos del Espíritu Santo. Receptáculos de la humanidad. Ahorita les voy a decir de qué manera. Es decir, no eran ellos quienes hablaban, sino era el Espíritu Santo que llegaba y los poseía y utilizaba su boca para hablar y no podían controlarse. Y decían que el Espíritu Santo abría su boca para hablar, pero ellos no tenían control de sí mismos. Estamos hablando de una posesión. Y cuando el Espíritu Santo en la iglesia primitiva venía o viene ahora sobre ustedes, el Espíritu Santo les da a ustedes un libre albedrío para ustedes decidir o no decidir, ¿verdad? Inclusive usted puede parar las lenguas cuando usted guste. Y en el caso de ellos no, llegaba el Espíritu Santo, los poseía y ellos hablaban y nadie los podía parar. Muy parecido está el caso de los espiritualistas en la actualidad, es muy parecido al montanismo. Un hombre llamado San Jerónimo dice, hablando de un escrito anónimo que recibió de lo que hacían los montanistas, dijo este Jerónimo que ellos caían en un éxtasis, un comportamiento muy parecido a los derviches de los sacerdotes y devotos de la gran diosa Diana. Era muy parecida a la manifestación de ellos. ¿Cuál era el método de la profecía? Dice este autor anónimo, una carta anónima que le llegó a Jerónimo y en ese momento a los que estaban encargados de la iglesia de Jesucristo, a los obispos, etcétera. El método de profecía, primero el profeta aparece aterrorizado, aparece el profeta aterrorizado. Después sigue una pasividad o una tranquilidad. Dice, luego la falta de miedo. Dice, comienza con un estudiado vacío del pensamiento y pasividad del intelecto. Es arrebatado por una locura incontrolable, más o menos de esa manera la manifestación de lo que ellos creían que era el Espíritu Santo. Los profetas del montanismo no hablaban como mensajeros de Dios, sino hablaban en primer persona, es decir, no decían así dice el Señor, sino que se describían a sí mismos como poseídos por Dios y hablaban en su persona, yo soy el Padre, el Verbo y el Paraclito, y entendamos que esto no está mal, porque yo sí he visto profecías bíblicas que en primera y en tercera persona, una así dice el Señor y otra yo soy Dios que te estoy hablando en ese momento. O sea, de las dos maneras hasta ahí no hay nada mal, pues lo único mal en ellos era que decían que eran poseídos y el Espíritu Santo hablaba por su boca, inclusive
se llegaba a decir que les cambiaba la voz, lo cual no sucede en la manifestación del Espíritu Santo. Esta mujer llamada Maximila, que era una profetisa, decía: no me oigas a mí, sino oye a Cristo. Soy llevado de entre los corderos como un lobo. Es decir, daba citas bíblicas, ¿no? Hasta eso sí daban citas bíblicas. Cuando el Espíritu hablaba por ellos, ellos eran incapaces de resistirse. Estos profetas. Priscila decía que la castidad era una preparación para el éxtasis. Priscila decía que usted tenía que ser un casto, es decir, no se tenía que casar para poder ser un profeta de Dios. No tenía que tener relaciones matrimoniales para, si usted quería profetizar, no podía tener relaciones matrimoniales, entonces lo cual es una mentira, ¿no? O sea, alguien puede profetizar, pues para eso Dios instituyó el matrimonio. Es decir, creían que el matrimonio o la relación matrimonial era pecado, para que me entienda. Creían, por lo tanto, alguien que tenía relación matrimonial no podía profetizar, porque tenía que ser casto para poder profetizar, decía esta profetisa llamada Priscila. Entonces tenía supuestamente ellos vivir en santidad, y para ellos vivir en santidad era no tener relación matrimonial, lo cual es una mentira, no tiene nada que ver con la santidad ello. De tal manera que esta mujer que hablaba de ser y de profetizar en base a castidad, esta mujer era casada, pero dejó a su marido, lo abandonó a su marido con la finalidad de ser casta y pura para profetizar para Dios, lo cual también es una aberración bíblica. No puede ser eso. Este escritor anónimo de la carta que envió respecto a lo que practicaban los montanistas, dijo que Montano estaba poseído por un espíritu malo y que era un perturbador del pueblo. Trataban de que dejara de profetizar. Los fieles de Asia se reunieron en muchas partes y luego de analizar sus profecías les declararon profanas y condenaron la herejía, y lo condenaron como una herejía. En el sentido de las profecías de este señor Montano, o el montanismo, ellos decían que la profecía de ellos era superior a lo que Cristo había dicho, lo cual no puede ser dentro de una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que vino a exaltar a Jesús, no decir que era superior lo que él hablaba, superior a Jesús. Yo vine a recordarles las cosas que he oído. ¿Recuerdan que eso dijo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, él vino recordando las cosas que había oído o las que oía, y vino a exaltar a Jesús. Nadie que profetiza por el Espíritu de Dios puede decir que esa profecía es nueva y es mucho mejor que lo que Jesús dijo cuando anduvo sobre la tierra. No puede ser eso. Y eso es lo que decía este hombre Montano en sus profecías. Decía que era superior inclusive a las Escrituras, a lo que estaba escrito ya en esa época, lo cual no podía ser, por consecuencia se consideró una herejía en su época. Él decía que era una profecía nueva y superior de la antigua, inclusive superior a los profetas del Antiguo Testamento, superior hasta a la profecía de nuestro Señor Jesucristo, a la del apóstol Pablo, totalmente diferente y superior. Era lo que tenía este hombre, un espíritu de supremacía. Entonces, incluso que su profecía iba más allá de lo que Jesús había dicho. Una vez esta mujer llamada Priscila fue a dormir a Pepusa, no sé dónde queda, por allá en el Oriente Medio. Entonces ella dice que tuvo una experiencia, que Cristo vino a ella y durmió a su lado en forma de mujer. Imagínense si era bíblico todo esto. Dice que Cristo vino en forma de mujer, vestida esa mujer con una brillante túnica, puso sabiduría dentro de mí, dice Priscila, y me reveló que este lugar es sagrado y que aquí baja la Jerusalén celestial. ¿Será correcto eso? Que de repente se presente Cristo en forma de una mujer con batas blancas, etcétera. Bueno, era lo que, para que se den una idea más o menos si era bíblico o no era bíblico, lo que representaba el montanismo en sí. No era bíblico, obviamente. Pero sí celebraban las ceremonias, los servicios, la Santa Cena,
esta mujer llamada Priscila profetizó guerras, guerras que se iban a cumplir en su momento dado, lo cual no sucedió. 14 años después de la muerte de ella todavía no sucedió en una guerra. ¿Cómo terminó Montano y Maximila? Voy a creer que eran amigos, ¿verdad? Montano y Maximila, que era una sacerdotisa de la diosa Diana, se vino al montanismo. ¿Cómo terminaron esas personas? Terminaron llenos del Espíritu Santo, largura de años y de días, así como David, como Moisés, etcétera. No, vea cómo terminaron. Estas personas, según el escritor anónimo que les mandó la carta en la época a los sacerdotes o a los obispos en esa época, respecto al informe que se tenía, que ambos, tanto Montano como Maximila, se ahorcaron. Y otro discípulo de ellos, llamado Temizón, murió cuando el diablo lo elevó por los aires y luego lo lanzó al vacío. ¿Habrá sido bueno el montanismo? Murieron ahorcados. Cuando estamos hablando de que alguien se ahorca, es porque está presionado por el diablo y lo lleva a una opresión total que inclusive lo lleva hasta la muerte. Nadie por el Espíritu de Dios, usted no lo va a obligar a ahorcarse. Hermano, soy lleno del Espíritu Santo, a ver, voy a agarrar una soga y me voy a ahorcar. No, va a suceder. Eso es satánico. Quitarse la vida es satánico. ¿Quién va a promover la muerte? ¿El Espíritu Santo o un espíritu del diablo? Lucas capítulo 9, ya vamos a terminar. Lucas capítulo 9, imagínense si el Espíritu de Dios promoviera la muerte, pues no. Lucas capítulo 9, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo estos sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma o los mate? Entonces, volviéndose a él, lo reprendió, volviéndose al que le dijo eso, lo reprendió diciendo: vosotros no saben de qué espíritu son. Es decir, el Espíritu Santo jamás va a traer fuego al cielo para destruir a nadie. Tan sencillo como eso. Jesucristo lo dijo. El Espíritu Santo, ustedes no saben de qué espíritu son. Si ustedes creen que ustedes pueden hacer descender fuego del cielo para que mate personas, así como en la época de Elías. ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿Que el fuego que mató a las personas en la época de Elías fue de Dios o fue satánico? Analícelo. Si usted cree que fue Dios, aquí está confirmado que no fue Dios. Entonces, hay muchos escritores que citan que el montanismo, todo lo que hacía el montanismo. Por último, se habla de un acto que hizo el montanismo, lo cual muchos dicen que es cierto, otros dicen que fue inventado, no se sabe, pero se le atribuye un hecho a ellos, que agarraron a un niño, en una de sus ceremonias tomaron a un niño y lo pincharon con alfileres, y toda la sangre que derramó ese niño, la utilizaron para hacer su ceremonia y al parecer se la tomaron. Si el niño no se moría, era un gran sacerdote del montanismo. Pero si se moría el niño, era un mártir del montanismo. Es decir, en esa época había persecución de los romanos y murió mucho cristiano. Pero también murió en parte del montanismo y se consideraban víctimas o mártires ellos. Pero independientemente de que hayan muerto este niño, ellos consideraron que era un mártir del montanismo. Mártir, en conclusión, un mártir que siguió el Evangelio de Jesús y que en un momento dado murió como un mártir. Y dice que lo pincharon de todo su cuerpo de alfileres y no sé qué, al parecer su sangre se la tomaron. Pero esta historia que le estoy contando, muchos dicen que a lo mejor fue inventada para dejar claramente que el montanismo era una herejía, que fue inventada por algunos de los que les juzgaron como herejes. Sin embargo, no ocupaban inventar eso, por el hecho de decir que una profecía que se da en la actualidad es superior a lo que Cristo dijo,
Desde ahí está mal el montanismo. Desde ese momento se considera opuesto a la doctrina de Jesús y opuesto a la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le va a decir ahorita a ustedes algo diferente a lo que está escrito, excepto que sea algo para dirigir su vida en lo personal. Es decir, dice el Espíritu Santo que te vayas a la India a predicar el Evangelio, que te va a suplir para todas tus necesidades. Y dice el Espíritu Santo que te vas a ir al África en una tribu de las que están allá en la sierra para predicar el Evangelio. Y de repente se fue el hermano allá con las tribus del África y ¿qué pasó? Terminó en una cazuela caliente, comido por los caníbales. No venía de Dios la profecía. ¿Está entendiendo? Solamente el Espíritu Santo sí te puede dar profecías en lo individual, mas no que contradigan lo que está escrito. Pero regularmente el Espíritu Santo siempre confirma lo que está escrito, no te va a algo contrario y mucho menos te va a algo superior a lo que Cristo nos dio. Entonces era lo que creía el montanismo, que sus profecías eran superiores. Regularmente siempre profetizaban sobre destrucción y muerte. Y su profecía principal, como les digo, ellos creían que era superior inclusive a lo que el mismo Cristo había dicho. Por último, el movimiento montanista se extiende bastante en el siglo II, se expande en el Oriente, en Asia Menor, subsistiendo hasta finales del siglo IV, en el 400 aproximadamente. Logró gran aceptación en Occidente. Aún se encuentran rastros de este movimiento en el 177 en Lyon. Por último, un hombre llamado Tertuliano, que era un obispo de la iglesia en esa época, se adhiere al montanismo. Entonces, realmente tuvo grandes adeptos el montanismo, pero desafortunadamente en el siglo II se determinó que era una herejía. ¿Cuál era la herejía? Que sus profecías eran superiores. ¿Y cuál era la herejía? Que el Espíritu Santo venía, entraba en sus cuerpos y hablaba el Espíritu Santo y movía sus bocas. Eso es una herejía. El Espíritu Santo nunca va a hacer eso. Cuando viene sobre ustedes, ya habita, usted recibe a Cristo y habita en su corazón, dentro. Somos templo. Pero no porque habite dentro, Él nos quita el pensamiento y nos pone los ojos en blanco, empezamos a revolcarnos en el suelo y mucho menos va a utilizar nuestra boca para que hablemos sin nuestro consentimiento. El Espíritu Santo es un caballero y cuando Él va a dar una profecía, Él te la da, fluye en tu corazón, te da el concepto aquí adentro y tú la lanzas porque hay algo aquí, una palabra de Dios que te dice que algo está sucediendo. Pero en ningún momento dado pierdes el conocimiento y en ningún momento dado tu boca empieza a hablar sola. No es así la manifestación del Espíritu Santo. Por consecuencia ellos eso creían, lo cual también es una herejía. Creemos en toda la manifestación del Espíritu Santo, milagros, sanidades, fe, lenguas, como hablamos hace rato en la alabanza, diversos géneros de lenguas, interpretación de esas lenguas y la profecía. Creemos en palabra de sabiduría futurística, palabra de ciencia del presente, del pasado, y discernimiento espíritus. Creemos en visiones, podemos tener sueños, pero en ningún momento dado el Espíritu Santo puede poseernos de la manera como lo hacía con ellos. Entonces es importante entender todo esto y seamos bíblicos en lo que hablamos en la manifestación del Espíritu de Dios. En primer lugar, para no ofender la obra de Cristo, y segundo, para cualquier profecía que se dé no contradiga lo que está escrito. ¿Me entiende? Hay unos hermanos por internet que antes nosotros pertenecíamos a esa denominación, que ahorita andan profetizando para maldecir. Dice el Espíritu Santo, según ellos, dice el Espíritu Santo que habrá escasez, que habrá muerte, que habrá destrucción si ustedes no se arrepienten, etcétera, etcétera. Entonces, a veces hay palabras exhortativas que realmente el Espíritu Santo dice: oye, convierte de tu mal camino, acércate o quítate ese mal camino porque si no te acontecerá algo fuerte, grave. Así es que mejor cámbiale de camino. Pero no es constante ese tipo de profecías, aunque sí pueden existir. Pero una cosa es existir una profecía para corregirte y otra cosa es existir una profecía para maldecir. Es totalmente diferente. Entonces póngase de pie y démosle gracias a Dios por lo que hemos aprendido hoy, que es carta a los romanos y la historia de los hechos.
damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El Espíritu Santo está entre nosotros, con nosotros, dentro de nosotros y sobre nosotros. Y el Espíritu Santo es un caballero que solamente desea que nosotros contribuyamos con Él en la obra de Jesús. Creemos en todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Creemos incluso, una vez que estábamos ministrando enfermos, una corriente eléctrica recorrió mi mano cada vez que ponía yo la mano sobre los enfermos. Mi mano temblaba de una manera impresionante. Era como cuando usted toma un cable de la luz. Creemos en toda esta manifestación del poder de Dios, porque ese poder de Dios, dice un estudioso de la NASA, que la potencia de Dios que se encontró en el cosmos, hay una sustancia que medio vaso esa sustancia podría proveer a la Tierra de 500 años de energía eléctrica. El poder del Espíritu Santo con el que se crearon los cielos y la tierra es esa sustancia, es el poder de Dios manifiesto. Dios es todopoderoso y cuando usted desata su palabra, Él hará su palabra que se cumpla en este tiempo. Así que cierre sus ojos. Señor, tu palabra es verdad. Te damos gracias por conocer, Señor, aún más tu palabra. Creemos en tu manifestación, Espíritu Santo, poderosa. Creemos en todos los 9 dones espirituales. Creemos en ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Creemos en ese poder para restaurar al enfermo, levantar aún de entre los muertos. Creemos en ese poder, Señor, restaurador que da vida en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que sea tu palabra, Señor, la que se establezca en cada corazón y tu manifestación real, Espíritu Santo. No queremos una manifestación errónea, Señor, sino una manifestación real tuya, Espíritu Santo, donde tú sanes al enfermo, donde pongas órganos nuevos. Y declaramos que en este evento del día 24 y 25, Señor, tú lo harás de una manera milagrosa, de tal manera que no vas a avergonzar la palabra, Señor. Sabemos que no lo vas a hacer. Y van a quedar en el nombre de Jesús impresionados los que vayan a este evento por tu poder que se va a manifestar ahí, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Tu poder real, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu manifestación. Gracias, Espíritu Santo, por los milagros que vas a hacer, creativos, en el nombre de Jesús. Gracias por las sanidades que tú vas a hacer, Espíritu Santo. Tú eres el Señor, en el nombre de Jesús. Creemos por la manifestación de tu gloria en este evento, Señor. Creemos que tú vas a proveer, Señor, órganos para cada persona que vaya dañada, Señor, ese lugar, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Que sea tu manifestación real, Señor. No queremos caer, Señor, en lo que cayeron estos hombres del montanismo, Señor. No queremos caer en esos errores, Señor, de la manifestación que se te ha atribuido a ti, Señor. Queremos solamente la manifestación real tuya, Espíritu Santo. Profetizar por ti, Espíritu Santo, y que la profecía, Señor, sea para edificación, exhortación y bendición de los oyentes, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos que tu palabra, Señor, salga por nuestras bocas, de la abundancia de nuestro corazón. Fluirá, Señor, esa palabra, Señor. Fluirá a través de la pastora, Señor. Fluirá a través de los que estamos ahí participando, Señor, en el nombre de Jesús, como ministros competentes del nuevo pacto. Gracias, Espíritu Santo. Yo decido, diga usted conmigo, yo decido, Espíritu Santo, ser un instrumento usado por ti,
ser un instrumento para que tú manifiestes los dones a través de mí. Ser un instrumento, Espíritu Santo, para que tu poder fluya y tu unción sobre mi cuerpo, para llevar ese poder y retransmitirlo a aquel que está enfermo, a aquel que está dañado, sí. En el nombre de Jesús. Gracias. Denle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios.